Hola, hola, los saludamos desde la remota caleta de Pichanco. Hasta acá nos vinimos para un nuevo episodio de Plan Antártica. Allá atrás nosotros ya deberíamos estar ayudando a ordenar todas las cosas. En esta oportunidad decidimos sumarnos a una expedición para ir a conocer el Fiordo Comau, un lugar único en nuestra Patagonia. Único, ¿por qué? Porque tiene una gran biodiversidad, tiene una geografía muy particular que ya les vamos a comentar y además vamos a poder experimentar una vez más un fenómeno que nos gusta mucho, que es la loclina. Y llegó el momento de comenzar un nuevo viaje. Tomamos un avión desde Santiago hasta Puerto Montt, pero esta vez no viajaríamos solos, nos acompañaba Magdalena y Daniel, quienes también serán parte de esta expedición. Una vez en Puerto Montt, nos reunimos con Felipe de Vuelve al Océano, a quien conocimos en nuestro anterior viaje a Caleta Huiro. Con él y su embarcación errante, nos trasladamos por tierra hasta el embarcadero Pichanco, a unos 15 kilómetros al sur de Hornopiren, desde donde continuaremos la navegación hasta el refugio en el medio del Fiordo Comau. ¿Cómo están? ¡Ansiosa! Continuamos nuestro viaje en camioneta por la carretera austral hasta nuestra primera parada, Caleta La Arena. Aquí tomamos una barcaza que cruza el estero Reloncaví para llegar a Caleta Puelche, donde por estar preocupados de grabar imágenes tuvimos un pequeño error de cálculo a la hora de volver a la camioneta. La última parte del camino nos preparaba algunas sorpresas que lo hicieron un poco más largo de lo esperado, pero finalmente llegamos al embarcadero Pichanco, donde nos esperaba Catalina y Carlos, los últimos integrantes de nuestra expedición. En el muelle también nos esperaba Boris, capitán de cormorán y anfitrión del refugio que lleva el mismo nombre. Oye, Marín, ya, vamos a ayudar. Estamos sacando la vuelta, la gente está allá empujando, subiendo las cosas, nuestras maletas, no sé si se ve. A las dos embarcaciones que tenemos, nosotros deberíamos estar hace rato ayudando, pero estamos tratando de grabar este intro para ustedes. Terminamos de guardar. Saque la vuelta todo. olímpicamente. Navegamos a través del fiordo rodeados de un entorno maravilloso. Montañas, bosques, glaciares, cascadas y un mar calmo. Después de aproximadamente una hora, vimos una pequeña columna de humo entre el bosque. Era el refugio Cormorán, que nos esperaba para acogernos durante estos días en Patagonia. Entonces, entre todas las cosas que tenemos que conversar es, por ejemplo, definir duplas, definir protocolos, para que nada falle. Pero primero, les quiero hacer un regalo. Una guía de mamíferos marinos de Chile. Y hay otra guía que es de aves playeras y marinas. Magda. Cristian. Gracias. Sí. Buena. Mañana vamos a volver a salir aprovechando las buenas condiciones y vamos a hacer el buceo más profundo. Es posible ver agrupaciones de corales de piedra, que son estos corales como la especie de bandera del fiordo y que se ha estudiado bastante, que se está intentando investigar más para lograr su protección. En este primer buceo vamos a alcanzar los 35 metros de profundidad. Aquí lo entretenido es que la pared de seguridad o todo lo que significa el ascenso puede ser muy largo, porque tenemos vida, mucha vida, hasta súper arriba, hasta los 0 metros tenemos harta vida pegadita. Y no hay rompiente, entonces en verdad podemos estar ahí bien pegaditos y no va a pasar nada. Este lugar está realmente increíble. El lugar en sí mismo, pero además las condiciones hoy día al parecer están ya pero excepcionales.
está lloviendo, es de noche. Hay que bucear. Sí, ha llovido harto. Pese a eso, las condiciones han estado buenas, la visibilidad se ha mantenido bien. Así que estamos autorizados para ir a experimentar con este buceo nocturno en Patagonia. Oye, es que no se imaginan, mira, allá al frente, se los voy a mostrar después, hay una caída de agua, estamos en el refugio, ¿ah? Este es un muelle que tenemos aquí en el refugio, esto que ven atrás es como el pañol donde estamos guardando el equipo de buceo, y frente a nosotros hay una caída de agua preciosa, acaba de pasar un grupo de delfines por aquí y el día todavía no empieza, todavía no son las 8 de la mañana, todavía no salimos, no nos subimos al bote y ya estamos maravillados con lo lindo que es. Ya equipo nos vamos, nos dijeron, así que chao, no, allá está la caída de agua, miren. En ese momento no lo sabíamos, pero justamente ese era el punto de nuestro siguiente buceo. Navegamos directo hacia esa cascada producida por el deshielo de un glaciar para bucear bajo ella y vivir una nueva experiencia de buceo única. Por el contrario de lo que pensamos, la fuerza de la cascada no nos empujaba hacia abajo, sino que nos impulsaba hacia la superficie con una fuerte corriente que nos obligaba a patear con más fuerza de lo esperado. En un momento pasaron como 50 calamares. ¿Los viste? Todos juntos. Arriba de las posturas. Pasaron así para adentro. No. Sí. No, yo le apunté, yo pensé que estaba viendo. Yo pensé que estaba mostrando el lobo. No. Después bajaron los lobos, claro. ¿Qué estamos buscando? Una pared donde pueda anclarnos, o sea, donde no podemos anclarnos, donde tenemos que agarrarnos a los árboles para poder quedar ahí sujetos a algo. No tenemos fondo. No tenemos fondo. ¿Lo viste? Este fenómeno se conoce como haloclina. Se genera cuando dos capas de agua de distinta densidad se encuentran sin mezclarse. Los primeros metros de agua en el fiordo tienden a ser más dulces gracias al deshielo de glaciares, cascadas y frecuentes lluvias. Esta primera capa de agua, al contener menos sal que el agua de mar, es más liviana y se mantiene en la capa superficial. Pasar de una capa a otra genera un efecto visual como estar traspasando una nube de humo o la mezcla entre agua y aceite. ¿Listo para verlo de nuevo? Y después de haber buceado bajo agua de deshielo de glaciares, terminamos aquí en unas ricas aguas termales.